Publicó mis cartas de amor con el texto «¿Tan desesperada?». Luego su prometida me mandó una invitación de boda para cerrar el círculo. Elegí vivir como si nunca hubieran existido. No lloré. Eso es lo que más recuerdo. Estaba sentada al borde de la cama, con el móvil en la mano. La pantalla demasiado brillante en la oscuridad. Y no lloré. El primer mensaje fue de Lila. Solo decía «¿Has visto esto?», sin contexto. Después vinieron 5 más, todos parecidos. «Madre mía, lo siento muchísimo, ¿estás bien, Laura?». WTF, un corazón roto. Abrí la conversación de Lila. Me había mandado una grabación de pantalla. Comenzaba con el perfil de Álvaro, su estúpido nombre de usuario seguía igual, @álvarosabe. Y entonces empezó. Ahí estaban. Mis cartas. No una. No una foto. Todas. Captura tras captura tras captura, como una presentación cruel. Cada historia en su perfil era una página. Las palabras que le escribí a las 2 de la madrugada, cuando lo echaba de menos, cuando creía en nosotros, cuando pensaba que había un futuro que valía la pena confesar. Algunas eran poemas. Otras, cartas largas. Una tenía una frase que apenas recordaba haber escrito. «Eres el cielo en el que quiero caer». Y encima de eso, él había escrito. «¿Desesperada?», con un emoji riéndose. El móvil vibró otra vez. No lo miré. Me quedé allí sentada, releyendo mis propias palabras convertidas en espectáculo. Un desangramiento digital. No me moví durante un buen rato. La habitación estaba demasiado en silencio, de ese tipo que te hace zumbar los oídos. Desde la cocina se escuchaba el zumbido del frigorífico. Aún se notaba la marca en el edredón de cuando me acurruqué ahí anoche. Recordé haberle mandado un mensaje antes de dormir, «Te echo de menos». Nunca respondió. Claro que no. Debería haber gritado. O lanzado algo. Debería haberlo llamado. Pero no quedaba nada que decir. Abrí los ajustes de Instagram. Busqué eliminar cuenta. Pulsé. Confirmé. Otra vez. Luego Facebook. Fuera. Después WhatsApp. Gmail. Bloqueé su número. Luego el de Lila. Luego el de todos. Salí del grupo que antes se llamaba Las de Siempre. Y cuando el sol empezó a subir por la pared, ya no quedaba rastro mío en ningún rincón digital que él pudiera alcanzar. Cambié de número. Metí algunas cosas en una mochila vieja. Agarré mi pasaporte y el certificado de nacimiento, como si estuviera huyendo de la policía. Pero no escapaba de un delito. Escapaba de la vergüenza. No la vergüenza de haberlo amado, sino la vergüenza de haber creído que podía hacerlo y estar a salvo. No lloré. Solo me fui. No fue como en las películas. No hubo despedidas en el aeropuerto ni carreras bajo las farolas. Simplemente salí de casa. Renuncié al trabajo en la agencia de redacción publicitaria con un correo de 2 líneas. Gracias por la oportunidad. No volveré. No di explicaciones. No creo que las esperaran. Empaqué lo que cabía en una maleta de segunda mano que aún olía a perfume ajeno. Compré un billete de autobús de ida a Granada. La primera ciudad que no parecía pedirme nada. El estudio que alquilé tenía paredes desconchadas y una calefacción vieja que sonaba como si escondiera fantasmas. El casero me entregó las llaves encogiéndose de hombros y dijo: «La calefacción está incluida. Los fantasmas, ¿no?». No era gran cosa. Pero era lejos. Nadie en Granada sabía de las cartas. Nadie susurraba desesperada cuando entraba en una cafetería. Encontré trabajo en una pastelería pequeña en el barrio del Albaicín. Buscaban personal para el mostrador. Mentí diciendo que tenía experiencia en hostelería. La dueña, Carmen, ni siquiera levantó la vista del papel cuando preguntó: «¿Puedes llegar a las 5 de la mañana y no robar de la caja?». Asentí. «Estás contratada». Cada noche me quitaba la harina del pelo. Aprendí a trenzar roscones, a decorar magdalenas con crema de mantequilla. Me quemé el antebrazo contra la puerta del horno y no se lo conté a nadie. Mi apartamento tenía un solo armario. Lo llené de silencio. Había una sudadera que dejé fuera, azul marino, con los cordones deshilachados. Todavía olía ligeramente a eucalipto y colonia. Era suya. La había dejado en mi coche el día que dijo que necesitaba espacio, que ahora entendía que significaba que necesitaba un culpable.
Una vez a la semana la lavaba. La colgaba para que se secara junto a la ventana. No me la ponía. No quería darle calor. Solo mantenerla limpia. No olvidarla del todo. Las cartas, las que no acabaron en Instagram, las guardé en una caja de cartón. La cerré con cinta adhesiva marrón que se despegaba en las esquinas. Le até un cinturón alrededor, como si pudiera escaparse. La empujé bajo la cama. Me prometí que lidiaría con ella más adelante. Había noches en las que la ciudad era demasiado silenciosa. Noches en las que el viento golpeaba las ventanas y yo me recogía sobre mí misma en el futón, como un animal asustado. Pero también había noches en las que me quedaba de pie frente a la ventana, viendo la nieve acumularse en la escalera de incendios, pensando. Sigo aquí. No entera. No aún. Pero aquí. Y eso tenía que valer para algo. Había una biblioteca a 2 calles de la pastelería. Antigua, con suelos de madera que crujían y ese olor constante a café, aunque no se permitían bebidas. En mis días libres, iba allí como si fuera una iglesia. Saqué un carnet. Escribí mi nombre con letra temblorosa. Prestaba libros sin importar de qué trataban, jardinería, la Guerra Fría, pan sin levadura. No era el contenido. Era sostener algo que no fueran mis propios pensamientos. También había una cafetería frente a la parada del bus. Pequeña, con asientos de cuero agrietado y una vieja máquina de discos que nadie usaba. Empecé a ir allí después del turno. Pedía lo más barato del menú, un café solo, sin recambios, y practicaba algo que no hacía desde antes de él, quedarme quieta. No miraba el móvil. No fingía que estaba escribiéndole a alguien importante. Solo estaba allí. Dejaba que los minutos se acumularan a mi alrededor como hojas secas. Las primeras veces pensé que iba a quebrarme, como si el silencio fuera una presión que no podría resistir. Pero con el tiempo, se volvió más fácil. La soledad dejó de sentirse como ahogarse. Y empezó a parecerse a nadar en una piscina vacía. Agotador, sí. Pero con ritmo. Con forma. Cada vez que el impulso de escribirle a alguien me apretaba el pecho, horneaba. Carmen me dejaba experimentar a última hora si prometía limpiar después. Haz lo que quieras, chiquilla, me dijo una vez, dándome una bolsa de ralladura de limón que sobraba y una mirada agotada. Así que lo hice. Al principio era un desastre, bordes quemados, centros hundidos, galletas que se expandían hasta volverse islas informes. Pero no importaba. La cocina se volvió mi confesionario, mi terapia, mi ancla. Me impuse una regla. Día difícil igual a receta nueva. Y había muchos días difíciles. En noviembre ya tenía una libreta manchada de harina, llena de títulos garabateados. Tarta de miel, colapsada. Galletas de pistacho y chocolate, mejor de lo esperado. Todo con mantequilla tostada, un acierto. A veces dejaba algunos dulces en el mostrador para Jaime, el chico que fregaba los platos y hablaba en mitades de frases. Nunca decía mucho. Solo asentía al verlos. Pero una vez, después de unos cones de almendra, pegó un post-it amarillo en mi taquilla. Los mejores hasta ahora. Lo guardé. Lo doblé en 4. Lo escondí entre las páginas de un libro de la biblioteca. El invierno cayó con fuerza. Había noches en las que mi aliento empañaba las ventanas del estudio. Donde el mundo parecía congelado y mi propia voz sonaba extraña si hablaba en voz alta. Pero seguía horneando. Y seguía sentándome en silencio. Y poco a poco, sin prometerme nada, fui aprendiendo a estar sola. No a sentirme sola. A estar sola. Hay diferencia. ¿Se siente así? Un banco frío, una magdalena tibia, el silencio denso de una biblioteca cuando van a cerrar. Sobrevivirte a ti misma, minuto a minuto. No fue a propósito. Era tarde y el wifi de la pastelería seguía conectado en mi móvil. Buscaba una receta de rollos de canela para la mañana siguiente. Algo fácil, rápido. Pero apareció Google Drive. Carpetas. Documentos. Y ahí, dentro de un archivo que no había abierto en meses, imágenes escaneadas. Mis cartas. Las mismas que él había publicado. Pero aquí estaban distintas. Sin subtítulos. Sin burlas. Solo imágenes. Me quedé mirándolas. Pensé en cerrar la app. Pensé en lanzar el móvil contra la pared. Pero en vez de eso, deslicé el dedo.
una por una. Mi letra era más desordenada de lo que recordaba. Los párrafos se salían de las líneas, se caían sobre sí mismos. A veces ponía puntos sobre las íes con pequeños círculos abiertos, como cuando tenía 16. Esperaba sentir la vergüenza de nuevo. Esa sensación fría y rastrera que se cuela por dentro. Pero no llegó. En su lugar, leí como si fuera una extraña. Vi a una chica que amaba con sinceridad. Que decía lo que sentía sin calcular los riesgos. Una chica que quería. ¿Qué necesitaba? ¿Qué creía? No sentí vergüenza. No aparté la vista. Fue extraño. Casi hermoso. Verme sin el filtro de su crueldad. Cuando terminé, cerré la aplicación. Me quedé sentada un buen rato, con el móvil tibio entre las manos. Luego me levanté. Fui al armario bajo el fregadero. Saqué la caja, la de las cartas reales, las que había atado con cinturón como si fueran reliquias desesperadas. Las manos no me temblaban. Desaté el cinturón. Despegué la cinta. Saqué las cartas. Olían a papel viejo y a algo dulce, como canela vencida. No las leí de nuevo. No hacía falta. Una por una, las fui colocando en el fregadero. Y con una cerilla del paquete de la pastelería, les prendí fuego. Las llamas doblaban el papel con una especie de ternura, transformando confesiones en ceniza. No lloré. No sonreí. Solo miré hasta que no quedó nada reconocible. Luego abrí el grifo. El agua arrastró las cenizas por el desagüe. El fregadero silbó. El aire olía a azúcar quemado. Y en ese silencio, sin mensajes, sin testigos, sin juicio, entendí que no intentaba borrar mi historia. La estaba liberando. No porque odiara a la que fui, sino porque, por fin, entendí. Ella no merecía castigo. Merecía descanso. Mi cumpleaños llegó sin ceremonia. Casi se me olvidó, si soy sincera. Era martes. Gris. De ese frío que se cuela por dentro aunque lleves 3 capas. En la pastelería, Carmen refunfuñó al verme entrar. Me dio el delantal de siempre y murmuró: La mesa 3 está sucia. Nada distinto. Nada especial. Y me alegré. No quería especial. Lo especial no me había llevado a ninguna parte. Limpié mesas. Barrí migas. Armé cajas de cartón para la campaña de Navidad. Al mediodía, tomé mi descanso como siempre. Me senté en la trastienda con un café negro y un plátano ya algo pasado del cuenco común. No miré el móvil. No había notificaciones que revisar. Y no me sentía triste. No del todo. Solo, fina. Como una sombra intentando recordar cómo se siente tener peso. A eso de las 2, Jaime apareció en la trastienda. Llevaba el delantal lleno de harina. No dijo nada. Se metió al frigorífico grande. Cuando volvió, traía algo pequeño, una tarta. Aún tibia. La masa algo desigual, como si la hubiera hecho a prisa. Tenía pegada una hoja de papel, el tipo de impresora barata. En rotulador grueso y negro alguien había escrito: Feliz cumpleaños, Laura. Aquí no eres invisible. Sin tarjeta. Sin canciones. Sin adornos. Solo eso. Parpadeé. Algo dentro de mí se aflojó, como si un nudo muy viejo cediera. Jaime se quedó ahí parado, incómodo. Se rascó la nuca. Hay algo más, dijo, y sacó un sobre blanco de su bolsillo. Sin nombre escrito. Lo abrí. Dentro había una sola entrada de cine. Sin fecha, sin hora. Solo un vale. Jaime se encogió de hombros cuando levanté la vista. No es un mensaje, ni una llamada pendiente. Solo un sitio. Si quieres ocuparlo. La bondad de ese gesto, la intención sin peso, me golpeó más que cualquier fiesta. Sonreí. Una sonrisa pequeña. Real. Gracias, dije. Él asintió, como si eso bastara. Y me dejó sola, con mi tarta, mi café flojo y ese cúmulo extraño de emociones. No llamé a nadie. No lo publiqué en ninguna parte. Me quedé allí. Y me permití sentirme llena. No de tristeza. No de vacío. Llena de algo mejor. Amabilidad. Suave. Normal.
Y fue suficiente. No lo curó todo. No borró el pasado. Pero hizo que la habitación se sintiera menos vacía. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estaba sobreviviendo el día. Simplemente lo estaba viviendo. Todo empezó limpiando. No de forma frenética. No como quien intenta borrar algo. Solo esa limpieza tranquila que se hace cuando el invierno te regala un día falso de primavera, y el sol golpea el suelo de madera de un modo que te hace querer ordenar. Abrí las ventanas. Dejé que el polvo se fuera. Puse una playlist antigua, una que ya no dolía, canciones que amé con él, antes de que el amor se volviera una negociación con mi dignidad. Y en algún punto, entre pasar un trapo por la nevera y ordenar las especias, la encontré. La caja. Debajo de la cama. La había olvidado. O quizás no. Quizás solo había dejado de temerle. El cinturón seguía ahí, aunque la cinta adhesiva se despegaba en las esquinas. Me senté en el suelo, con las piernas cruzadas, como cuando era niña, y la saqué. Sin duda. Sin nudos en el estómago. Solo curiosidad. Dentro estaban los restos de una chica que creyó que todo podía salvarse si amaba con suficiente fuerza. Las cartas, no las que quemé, sino otras, más viejas. El cuaderno que compartíamos, donde yo escribía algo y él respondía debajo. Una Polaroid nuestra en un lago. Yo estaba riendo. Su cara, medio en sombra, como si incluso entonces parte de él no quisiera ser visto. Sostuve la foto un buen rato. Y no dolió. Él parecía joven. Yo también. Estábamos intentando. O fingiendo. O ambas cosas. Y no sentí rabia. No sentí tristeza. Solo no quise cargar con eso más. No porque odiara esos recuerdos. Sino porque ya no me pertenecían. Así que saqué una bolsa de papel marrón de debajo del fregadero. De esas con asas que siempre se rompen muy fácil. Puse dentro el cuaderno. Luego la foto. Después las cartas. No rompí nada. No encendí fuego. Solo doblé la bolsa en la parte superior, la grapé, como hacía con mi almuerzo en el colegio. No escribí nada encima. Ni recuerdos, ni no abrir, ni su nombre. Salí caminando hasta el contenedor de donaciones detrás de la biblioteca. La dejé caer dentro. Y no miré atrás. Alguien más podía leerlas ahora. Alguien podía encontrar el cuaderno, ver nuestras notas, preguntarse qué pasó. No me importaba. Ya no era mío para proteger. Ya no era peligroso. Porque ya no me definía. Era martes otra vez. Siempre parecen encontrarme los martes. Volvía de la pastelería con los brazos llenos de huevos, un manojo de perejil y un trozo de queso manchego que no necesitaba, pero que estaba en oferta. El correo estaba desparramado en el felpudo. Cupones de pizza, un extracto del banco y un sobre pequeño, color marfil envejecido. Pesado. Sin remitente. Casi lo tiré junto con las otras cosas. Pero había algo en el peso, en el cuidado deliberado, que me hizo detener los dedos. Dentro, una invitación de boda. Cartulina gruesa. Bordes en relieve. De esas que parecen querer ser enmarcadas. El sobre llevaba escrito mi nombre con letra desconocida, pero elegante. Laura Romero, nada más. El corazón me frenó. Y luego se aceleró. Saqué la invitación. Las letras eran elegantes. Pensadas para ser admiradas. Te invitamos cordialmente a la boda de Álvaro J. Salinas. Y. Claudia S. No había fecha marcada. No había tarjeta de confirmación. Solo nombres. Nombres y hojas doradas estampadas. Me quedé mirándola largo rato, tanto que los huevos empezaron a sudar sobre la encimera. Y entonces lo vi. Abajo del todo. A mano. Pequeño. Inclinado. Familiar, pero no suyo. Espero que esto te ayude a cerrar el círculo. Sin firma. Solo eso. No me senté. No solté la invitación. Me quedé de pie en la cocina, con el abrigo aún puesto, leyendo esa frase una y otra vez, como si pudiera transformarse en algo más amable. Pero no lo hizo. Cierre. Como si fuera un regalo. Algo que se envuelve y se entrega con lazo. Como si pudiera llegar por correo, como un recuerdo ajeno.
La osadía me hizo reír. No fuerte. Solo una exhalación incrédula en medio del silencio. Él se iba a casar. No era sorpresa. Siempre necesitó un espejo donde reflejar su mejor versión. Pero Claudia. Ese nombre me tocó algo raro. No en el estómago. Más arriba. Como un recuerdo atascado en la garganta. Volví a meter la invitación en el sobre. No la rompí. No escribí de vuelto. La dejé junto al queso en la encimera. Y susurré, para nadie. ¿Esto se supone que es un gesto amable? Porque si lo era, falló. Y si no lo era, entonces era justo su estilo. Crueldad educada. Vestida de buenas intenciones y pan de oro. Su nombre estaba en la invitación. Claudia S. Al principio no la reconocí. Sonaba suave. Genérico. Como el nombre de alguien que da clases de yoga los fines de semana o hace pan con masa madre en casa. Pero se me quedó dando vueltas en la cabeza. Como una canción que no quieres tararear, pero tarareas igual. Esa noche, después de cepillarme los dientes y reorganizar el frigorífico solo para no pensar, me rendí. Abrí el portátil. Busqué. No tardé nada. No había cambiado su usuario. Su Instagram era público. La foto de perfil la mostraba en un campo, ojos cerrados, pelo al viento, esa estética tan cuidada que pretende parecer descuidada. Deslicé. Foto de compromiso. Él, con un jersey que yo le había comprado. Ella, de blanco. Sus brazos alrededor de su cintura, como un reflejo aprendido. Y entonces, una publicación de hace 2 años. Texto. La escritura hermosa te encuentra. Una imagen de una carta. A mano. Mi letra. Solo un párrafo. Recortado. Una línea que recordaba haber escrito una noche en la que creía que amar significaba desnudarte el alma y dejarla bien doblada para que otro la llevara. La publicación tenía más de 300 me gusta. Algunos comentarios. Tan real. ¿De dónde es esto? Esto lo es todo. Nadie me mencionaba. No sentí rabia. Sentí algo más pequeño. Más raro. Asombro. ¿Las había guardado? ¿Todas? ¿O solo esa? Las había leído creyendo que eran bellas sin saber para quién o de quién eran. Hice clic en mensaje antes de pensarlo demasiado. Escribí. No hacía falta. Me detuve. Borré. Escribí de nuevo. No tenías que enviarme la invitación. Dudé. Y añadí. Pero quizá tu intención era buena. Enviar. El círculo giró. Entregado. Y luego, leído. 1 minuto. 2. 5. Sin respuesta. Nunca llegó. Pero, de algún modo, no estaba esperando. Cerré la pestaña. Cerré el portátil. Me senté al borde de la cama y dejé que el silencio volviera a ocuparlo todo. No era paz. No exactamente. Pero era algo parecido. Algo donde podía quedarme. No fui. A la boda. Tampoco confirmé asistencia. Y me imagino que eso les mató, la ambigüedad. Laura Romero, sin respuesta. Ni sí ni no. Solo desaparición. El día llegó y se fue como cualquier otro. Un sábado. La pastelería estaba cerrada. Desperté tarde. Me estiré hasta que las costillas crujieron. Llovía. No un diluvio. Esa lluvia lenta, persistente, que empapa las aceras y hace que todo huela a piedra mojada y a algo que renace. Hice una torta de miel. Ni siquiera lo pensé. Mis manos ya estaban sacando ingredientes como si supieran antes que yo. Harina, huevos, canela, miel espesa, color ámbar como resina. Mientras se horneaba, abrí la ventana sobre el fregadero. Dejé que entrara el aire. Que la lluvia golpeara el marco con suavidad. Me quedé descalza sobre las baldosas frías, mirando la luz del horno parpadear. Las sombras bailaban como si fueran recuerdos. Pero no lo eran. Cuando la torta estuvo lista, no esperé. Corté una rebanada aún humeante. El cuchillo se atascó un poco donde la miel se había acumulado. La comí junto a la ventana. Sin velas. Sin música.
sin móvil en la mano. Solo yo, con azúcar en la lengua y el cielo gris de fondo. Y lo dije en voz alta. No fuerte. Solo lo suficiente para que la habitación lo oyera. Ya no eres mi vergüenza. Solo eres alguien que conocí cuando era joven. Las palabras no hicieron eco. Solo cayeron. Firmes. Enteras. Y fue como si algo dentro de mí, algo viejo y torcido, encajara de nuevo. No hay ceremonia para este tipo de cierre. No hay aplausos. No hay testigos. Solo el clic suave de algo interior encontrando su lugar. Después, envolví el resto de la torta en papel de aluminio. Escribí el nombre de Jaime con rotulador. La dejé en la nevera de la pastelería con un post-it. Guarda una porción para mañana. Luego volví a casa. Me di un baño largo. Leí algunas páginas de un libro que no me importaba. Y dormí toda la noche. Por primera vez en mucho tiempo, no soñé con él. La primavera llegó tarde. En Granada eso significa que aún nieva en Pascua y llueve de helado la semana siguiente. Pero, al final, la ciudad se ablandó. El suelo se templó. El jazmín del patio floreció como si tuviera algo que demostrar. Un domingo, compré una planta de albahaca en el mercado del Realejo, 5 euros, con las raíces envueltas en papel de periódico. La mujer del puesto me dijo: crecen rápido si se lo permites. Sonreí. Asentí. No dije nada. La trasplanté a un cuenco de cerámica antigua en el Alféizar. El mismo donde solía secarse su sudadera. Ahora olía a verde. A vida. Esa tarde, Jaime estaba estirado en mi sofá. Leía el periódico. De los de papel. Sin botas, con calcetines desparejados. Había traído limones y 2 tabletas de chocolate negro. Dijo que quería intentar hornear. Le dejé usar la cocina. Era terrible en ello. Usó bicarbonato en vez de levadura, mezcló los ingredientes en el orden equivocado, rompió los huevos como si estuviera enfadado con ellos. Pero todo el piso olía a dulce. Y entonces, como si no tuviera importancia, dijo: la próxima vez, cocino yo. Lo miré. Tenía el periódico en el regazo, los dedos manchados de tinta. Su cara iluminada a medias por el sol de la tarde. Asentí. Solo eso. No porque estuviera enamorada. No porque supiera nada con certeza. Sino porque ya no tenía miedo de decir que sí. Aunque fuera un sí pequeño. Uno en voz baja. El vale del cine seguía pegado a mi nevera. Ya amarillento, con las esquinas dobladas. Nunca lo usé. Nunca lo necesité. Porque lo importante no era la película. Era el gesto. El asiento libre. El espacio reservado sin presión. No necesitaba fuegos artificiales. Ni un cierre envuelto en lazo. Solo esto. Un hombre leyendo el periódico en mi sofá. Una planta creciendo junto a la ventana. Una cocina que huele a chocolate quemado y limón. Y una vida, la mía, desplegándose en silencio. Pero libre. No más fuerte. Solo más libre.